un agraïment per la invitació a participar en aquest acte. Crec que és molt valent, al costat de dues persones de la talla que ara us diré i del món de les humanitats, posar entremig un economista comptable és molt valent. No accent de riscos, però bé, aleshores dius que tinc a la meva esquerra Isabel Valverde, tots la coneixeu, professora titular d'Universitat d'Història de l'Art del Departament d'Humanitats i en la casa pràcticament des dels inicis. Quasi, sí. Quasi des dels inicis. Y a mi derecha el doctor Rafael Pinto, profesor asociado de Filología Italiana en la UB, especialista en Dante, en literatura medieval comparada y historia del cinema. Sería un resumen de su currículum. Podríamos seguir hablando mucho más de sus publicaciones, de su experiencia universitaria, pero entonces no podíamos iniciar el acto, ¿no? Entonces, para empezar, un poco el formato, la idea sería que empezaríamos haciéndoles algunas preguntas y en cualquier momento cualquiera de los asistentes que quiera intervenir, levantando la mano, ya interviene, preguntando, discrepando, y la idea es un acto que duraría 1 hora y cuarto, por lo tanto, alrededor de las 8:20 más o menos, ya finalizaríamos. De todas maneras, si luego alguien quiere seguir, pero más o menos la hora prevista sería esta. Entonces, el tema es la lectura. Y sobre la lectura, una pregunta que les quería hacer, pero me han dicho, no, esta no la hagas al principio, hazla después. Y me ha dicho, haznos la última pregunta que nos harías. Que veremos cuál es. La última pregunta. La última pregunta es la siguiente. De los empresarios, directivos, directivas, empresarias que conozco, entre los que tienen más éxito, entendiendo el éxito como alcanzar los objetivos. El éxito no es siempre el dinero, el éxito pueden ser muchas cosas, el éxito es alcanzar los objetivos. De los empresarios, empresarias, directivos, directivas que conozco, los que creo que más han alcanzado sus objetivos y son personas de éxito en este sentido, son personas que una característica que tienen en común es que son grandes lectores. Son grandes lectores y son personas muy cultas. En una conversación con ellos, te hablan de temas que muchas personas no conocemos, ¿no? Porque no hemos leído tanto. Entonces la pregunta que os quería hacer es la última, pero me has dicho que te haga primero la última. La pregunta que te quería hacer es, ¿son buenos empresarios, empresarias porque leen o leen porque son buenos empresarios? Es decir, ¿tiene algo que ver o no tiene nada que ver? Bien. Empiezas tú, Rafael. Bueno, si yo ahora me meto dentro del rol, del papel, de la máscara del empresario, que debo confesar, me queda un poco lejos, pero quiero meterme en este papel de empresario. Y entonces, si yo fuera un empresario, leería mucho y sobre todo leería de muchos temas diferentes. Porque si yo fuera un empresario, entonces necesitaría muchos argumentos de conversación. Yo voy a convencer a las personas a hacer un negocio, a estar conmigo en un negocio, tengo que venderle cosas. Entonces, si yo fuera un empresario, nunca empezaría por el tema del cual le quiero hablar, empezaría desviando, empezaría tomando el tema desde lejos, por asociaciones de ideas. Poco a poco llevaría a la persona a la que tengo que convencer al tema que quiero. Por lo tanto, la lectura como mecanismo de desviación, de acercamiento progresivo al tema, finalmente de seducción, si cabe este concepto en el mundo de la empresa. A mí me acabas de coger el término, porque yo iba a escoger el término de seducción, ¿no? El seducir, el sacar del camino, ¿no? Pero para luego llevarlo exactamente a donde tú quieres, efectivamente. De todas maneras, la pregunta que tú nos haces, o que tú nos transmites, es un poco que quién es antes el huevo o la gallina, ¿no? Es difícil. Yo lo único que creo,
la única certeza, y tengo muy pocas certezas, y cada vez que leo más tengo menos certezas, esto también hay que decirlo, ¿no? Pero que el leer no tiene que estar entendido desde un punto de vista instrumental, es decir, pongamos, en un sentido muy burdo, no vamos a leer para ser mejor dentista, arquitecto, historiador, economista, jurista, lo que sea, porque no hay una relación de instrumentalidad directa, no la veo. De hecho, casi podríamos decir que no sirve para nada, pero esto es lo fantástico, ¿no? A la vez, esto es lo maravilloso, que no sirve para nada. Yo no sé si leer hace ser mejor jurista, economista, abogado, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo que sí creo es que no hacerlo no garantiza ser un buen economista, etcétera, etcétera, etcétera. No hay garantías, no hay nada, pero hay esta capacidad de, un poco lo que decíamos el otro día cuando estábamos en los prolegómenos de esta conversación, que supongo que será para todos, ¿no? Que es la cuestión del reconocer la complejidad de todo, ¿no? Es decir, de no pasar, uno, la complejidad, y dos, la comodidad de ser pasivo, y que eso resta. Y resta a un economista, esa comodidad le resta porque le resta creatividad. Y eso, ahí la literatura, la lectura puede ser una gran ayuda, pero también lo puede ser la música, la pintura, cualquiera de estas capacidades elaboradas que nos parecen. ¿No está de acuerdo usted? Ah. Estaba pensando en mis cosas. Ah, vaya. Pues menuda seductora soy yo. Estaba de acuerdo, pero al mismo tiempo asociaba la reflexión con una reflexión personal propia. Bien. Y ya está, ¿verdad? Eso cela me rassure. No lo he dicho bien. Entonces, sois grandes lectores y en este sentido te quería preguntar, ¿en qué momento, si lo visualizas, en qué momento de tu vida te diste cuenta que leer para ti iba a ser algo especial, la actividad de la lectura? Yo soy una lectora no disciplinada, soy una lectora que no sigo un orden determinado, puedo decir. Por ejemplo, recuerdo que en esta casa donde el rector Jaume Casals y yo nos conocimos hace muchísimos años, donde compartimos estas aulas, ¿no? Y bajar las escaleras desde los despachos y todo esto, recuerdo que Rafael Argullol me habló de un libro que me pareció, que yo no conocía, que era Un héroe de nuestro tiempo, de Lermontov, si no me equivoco. Y yo dije, pues qué estupendo, me lo voy a comprar corriendo, ¿no? Lo fui a comprar. Entonces, a partir de entonces, en un momento dado, me dio por una especie como de necesidad de leer autores rusos del siglo XIX, y entonces, pues era como, ponerme a leer. Sí. Y después, pues, en otro lugar, pues por una casualidad, pues hay otros artistas, hay otros novelistas, etcétera, etcétera. Pero tú me hablabas de este momento, y yo creo que para la lectura hay un momento fundacional en el que uno, aunque sea muy jovencito, es consciente que hay algo, que está haciendo algo diferente al poner una sílaba al lado de la otra en una frase con sentido y en una cosa que es distinta a la que hace en clase, ¿no? Que es el leer, es una especie como hay algo de revelación en esto.
yo, que era una niña un poco rara, también lo sigo siendo, pero cuando era niña tal vez éramos más visible, era hija única y pasaba los veranos en Barcelona. Y de padres bastante mayores, con lo cual mi casa era muy aburrida en los largos veranos de las vacaciones de los años 60, que duraban 3 meses. Entonces en casa, en un momento dado, yo recuerdo un día decir, bueno, pues tengo que hacer algo esta tarde, ¿no? Y abrí un mueble en el que había unos libros de una editorial, que ya no recuerdo cuál era, si Planeta, una de estos, pero que algunos de vosotros que tengáis mi edad, eran unos libros de papel biblia pequeños de lomos azules y de piel azul, en el que estaban los clásicos de nuestro tiempo. Y yo dije, ay, mira, Thomas Mann, lo voy a leer. Y me leí La montaña mágica. Y tenía 12 o 13 años. Y yo, como mi amigo y rector sabe, todavía recuerdo La montaña mágica. Y pasé un mes seguramente leyendo un trocito de La montaña mágica y absolutamente fascinada por eso. Y ese, que es un momento de la adolescencia o de la preadolescencia, yo creo que fue el inicio fantástico, porque la adolescencia, como esa primavera de la vida, ¿no? En todos los sentidos, ¿no? La primavera del deseo y todo esto, es el momento en el que uno es voraz. Y lo que no lee en la adolescencia, luego no lo lee con esas ganas y esa intensidad nunca más, ¿no? Entonces empecé a leer mucho y empecé a leer mucha poesía, que ahora leo desgraciadamente muchísimo menos, ¿no? Pero para mí fue una casualidad, es un azar, pues porque de hecho es porque me aburría y había algo que estaba allá, una puerta que se abre, literalmente un libro. Porque leer, ¿qué significa? Porque a lo mejor alguna persona pensará, yo leo mucho porque leo muchos tweets, o leo mucho porque veo cine subtitulado y estoy leyendo los subtítulos. ¿Leer qué significa leer? ¿Leer qué significa? No, ahora a mí se me ocurre una imagen, ahora que para esta sesión he estado intentando entender, porque he pensado ahora en ella. Si os fijáis en las anunciaciones, cuando el ángel anuncia a la Virgen que está a punto de tener un hijo, en las figuras, en las anunciaciones del Renacimiento, diría siempre o casi siempre, la Virgen tiene un libro. O sea que el ángel que anuncia la llegada de Jesucristo, la Virgen está leyendo y tiene que dejar el libro. O sea, tiene que interrumpir la lectura. Entonces, que no sé, en algunos casos... Ahora tendré algo sobre la interrupción de la lectura. En algunos casos es muy evidente que a la Virgen no le hace ninguna gracia. Simone Martini, si vais a ver la anunciación de Simone Martini, la Virgen tiene un gesto, digamos, de fastidio. Tiene el libro allí y le interrumpe la lectura. O sea, claro, ¿cómo decir? La Virgen allí tiene que hacer algo importante y por lo tanto hay que interrumpir la lectura. Pero posiblemente la lectura, yo creo que es la distracción. La lectura es cuando tú no estás pendiente de lo que tienes que hacer y por lo tanto, por ejemplo, el tweet no estoy seguro que sea lectura. Las redes, la manera en que nosotros leemos en las redes, los tweets sobre todo, no estoy tan seguro que estamos leyendo. Bueno, me atrevo a decir, aquella no es lectura. Ficción sí. Leer ficción sí. Bueno, ¿Solo ficción es leer?
Bueno, lectura es aquello que te distrae, o sea, como ahora explicaba Isabel, que te lleva a otro sitio, a otro mundo, a otra dimensión. Nosotros necesitamos un poco de más allá, un poco de más allá lo necesitamos. No de manera tan radical como, digamos, el ángel de la Anunciación, pero como humanos que somos, algo de trascendencia la necesitamos. Y la lectura, como explicaba muy bien ahora Isabel, la lectura nace del aburrimiento. El aburrimiento es la realidad que se vuelve insignificante y entonces hay que ir más allá. Y la lectura es el puente hacia el más allá. Ficción, si por ficción entendemos fantasía, ahora me pongo un poco erudito, perdonad. Si entendemos la ficción en un sentido freudiano y no lacaniano, entonces sí, ficción. Una cosa, és que com Sí, antes, sí. com tu parles català, Sí, Hombre, sí. com que abans m'haig interpel·lat, és que no tan sols m'havia seduït, sinó que he vist que tu i jo havíem fet la mateixa elaboració, perquè quan tu immediatament has parlat de la infantesa, sí. és que jo estava pensant en la infantesa. Ah, mira, veus? I saps per què feia així? Perquè jo de petit era un lector impenitent, una cosa infatigable, malaltissa. I jo recordo de gran haver parlat amb el meu oftalmòleg i li vaig dir, mira, escolta, és que a mi em deien a casa que jo vaig acabant portar ulleres de tant com llegia. I m'ha dit que a casa seva estaven equivocats. Vostè no jugava a futbol perquè era miop Clar. i per tant llegia. És a dir, tots els seus companys de classe feien activitats d'aire lliure. I vostè, com que no podia fer activitats d'aire lliure, s'estava a casa llegint. Clar. I jo per això feia sí, o sigui, aquest no que Sí, feia sí. era el meu record d'aquell no que em va dir l'oftalmòleg. Sí. Ja s'ha quedat tranquil. Però, i precisament, o sigui que aquí seria un cas en el qual, d'una manera probablement involuntària o inadvertida, jo no volia evadir-me de res, senzillament buscar el meu espai. És a dir, jo suposo que buscava el meu espai més proper era una cosa que podia fer en aquesta distància perquè jo no sabia que era miop, jo vaig saber-ho quan vam fer la meva primera revisió als 9 o 10 anys, no? Però als 7 o 8 anys només feia que llegir aquesta distància que és la que veia, no? Pues Igual vols... sí, yo quería decir algo, es que cuando has dicho esto de la Virgen y de la interrupción de la lectura y todo esto, bueno, hay mucho escrito. De hecho, la Virgen, la Virgen está o así o así. Es decir, nos está indicando que está leyendo algo preciso. La página es una página importante. La página es una página del Antiguo Testamento en el que se anuncia la llegada de Emmanuel, alguien que vendrá, nacerá de una doncella virgen, bla, 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 y claro, le está diciendo. Y ella, cuando hace, las vírgenes, hay muchas maneras, pero hay una que hace como diciendo, ¿qué me dices? Y la de Simone Martini es exactamente esto de, ¿cómo? No fastidies, ¿no? Básicamente viene a decir esto. Pero lo de la interrupción, estaba leyendo, lo que tienen de bueno estas cosas es que nosotros también aprendemos muchísimo y nos documentamos, ¿no? Yo hoy he descubierto un libro sobre la lectura, un libro que les recomiendo a todos, un pequeño librito de Proust que se llama Sobre la lectura o la lectura, que es un libro anterior a la búsqueda del tiempo perdido, que es una introducción que Proust hace a unos escritos de John Ruskin sobre la lectura, que él traduce con su madre y hace un prólogo, y el prólogo se llama Sur la lecture o Sobre la lectura, está traducido en pretextos. Y él empieza, y es un texto, aunque es del año 1905, es ya el Proust que conocemos, es ya Proust de la recherche, ¿no? Es un texto maravilloso, maravilloso. Y entonces él empieza diciendo cómo
él lo que hacía en los veraneos era leer, y lo que le fastidiaba, que a pesar de que se escondía por todos los lugares de la casa, cuando los niños iban a jugar al jardín, él se quedaba en el comedor en un sillón, pero entonces venía la sirvienta que comenzaba a poner la mesa y comenzaba a hacer ruido, y para ser amable le decía: ¿qué tal? ¿Está todo bien? Y él pensaba: ¿pero por qué me dice esto esta mujer? Y después llegaban los padres y le decían: ah, es la hora de comer, Marcel. Y después se tenía que esconder en su habitación cuando hacían la siesta. Y luego, otra de las cosas fantásticas, para no ser interrumpido, se escondía en el fondo de un laberinto. Maravilloso, para leer un libro. Entonces, al final de todo esto, con estos aditamentos de las descripciones proustianas y tal, nos dice qué libro leía. Y era Le Capitaine Fracasse, un libro de Théophile Gautier, así como bastante de aventuras, ¿no? que hemos leído todos de pequeñitos, ¿no? Pero que era justamente el fastidio de la interrupción, pero a la vez como lo que hacía era más ganas de terminarlo. Y cuando terminaba el libro decía: pero bueno, pero ¿cómo puedo desprenderme yo de esta gente, de estos personajes con los que he convivido? ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer sin mí, lector, no? Entonces, esto es un poco también esta relación tan especial que para Proust la lectura, tal como la explica en este libro, es distinta a la conversación con un autor, porque siempre tiene la soledad y el silencio. Soledad y silencio es algo que se hace en soledad y con el silencio, lo cual la distingue de la conversación con el amigo, ¿no? de la conversación con el amigo, lo cual me parece una reflexión sobre la lectura absolutamente maravillosa. Puedes estar o no de acuerdo, ¿no? pero es maravillosa. Realmente está en PDF, se puede bajar en PDF. Lo siento por los de pretextos, pero se puede bajar en PDF. Continuando con Proust, ya que has empezado con Proust, podríamos utilizar el cuestionario de Proust. Entonces, ahora es un poco más arriesgado porque son preguntas muy personales. Por ejemplo, ¿cuál es vuestro ideal de felicidad? ¿Cuál es mi ideal de felicidad? Estar aquí en este momento. Estar aquí en este momento. Sí. Muy bien, ya Esta es... superada la prueba. A ver, Isabel. Si me lo pones difícil. No, por favor, y encima... ¿Has empezado tú con Proust? Ideal de felicidad. Ni siquiera tener que pensar en ello. Porque no tendría... Si fuera feliz, no tendría que pensar en cuál es mi ideal de felicidad. Muy bien. ¿Qué es lo que más apreciáis de vuestros amigos? Si hay quejas, a Proust. No. La capacidad y la paciencia de encajar mis críticas. La lealtad. Muy bien. Está un poco más delicada. ¿Cuál sería vuestra peor desgracia? ¿Cuál sería mi peor desgracia? Bueno, esta es una pregunta difícil, complicada, ¿no? Pienso en muchas desgracias posibles. ¿Cuál sería la peor? Bueno, entonces la respuesta es obligatoria. Tú me haces la pregunta y por lo tanto te toca esta respuesta. No morir nunca. Aparte de las cosas que todos pensamos, de las obviedades, el abandono. Muy bien. ¿Dónde deseáis vivir? Esta es más fácil. ¿Dónde os gustaría vivir? Esta es más fácil. Aparte de Barcelona, lógicamente. A mí yo creo que ahora mismo, ¿dónde me gustaría vivir? Claro, me ha gustado vivir en muchos sitios a lo largo de mi vida, ¿no? Porque
somos muchos yoes a lo largo de la vida, pero yo ahora mismo, en este preciso instante, me iría a París. Si me das un billete ahora, me voy. Me voy a París directamente. De hecho, vamos mañana a París, pero ya para quedar. Si no em quedo, jo faig ambaixadora. Vamos a ver, ¿dónde me gustaría vivir? Bien, en Cabo Creus. Cabo Creus. Ahí cerca de Cadaqués. Sí. No, pero justo en Cabo Creus, no en Cabo Creus. En el faro. Trato de ser en el una faro. respuesta precisa, Cabo Creus. Pero ves qué diferencia. Yo he pensado en una ciudad y tú has pensado ni siquiera en un pueblo, has pensado En un algo lugar, un lugar preciso. Lugar preciso pero elemental, porque es un lugar de luz, de viento, de colores vivos, de rocas muy Mágico, especiales. es un lugar mágico. Cabo Creus es un lugar mágico. Y ahí estaría solo para poder leer. Claro. No, allí no leería. Observarías. Sí, es un sitio para estar mirando. ¿Y qué es lo que más detestáis? Sigo con Proust. El cuestionario de Proust. ¿Qué es lo que más detesto? Detestas. Bueno, quizás las interrupciones. Espera, me aseguro de que has acabado para poder... Y he acabado. Sí, sí. Las interrupciones las detesto, efectivamente. Lo que más detesto, la estupidez. No me mires. No, la estupidez. Es que estaba pensando en decirte la estupidez y la ignorancia, pero la ignorancia no la detesto, porque la ignorancia es una cosa fantástica, o puede ser una cosa fantástica. Lo que es espantoso es el ignorante estúpido. Eso es detestable. Hace perder una gran energía. ¿Y vuestro lema? Un lema que pudieseis... Sigo con Proust. O sea, quejas a Proust. Lema. Un lema. Que acabo de encontrar uno, que he estado, perdonad, pero es que yo traigo acabo de encontrar uno que de Proust, todo esto de Proust no estaba preparado. Esto tenemos que decirlo, porque tú venías con el... Yo no había pensado en esto, pero acabo de encontrar uno que dice... de que los hombres mediocres sean a menudo trabajadores y los inteligentes a menudo perezosos, no puede concluirse que el trabajo no es para el espíritu, sino una mejor disciplina que la pereza. Creo que esto lo iba a poner, si no fuera tan largo y yo tuviera Facebook o algo así, lo pondría. No tengo Facebook y es muy largo para ponerlo en el estado del WhatsApp. Pero esto de que el trabajo no es para el espíritu, que el trabajo no deja de ser para el espíritu una mejor disciplina que la pereza, me parece maravilloso. Dada mi natural tendencia a la pereza, sería como una especie de decir... Una pregunta que te va a gustar. ¿Con qué canción querrías ser recordada? ¿Con qué canción? Canción. Es que está mi marido. Es que ayer escuché una que me encanta, que es, y no te va a gustar, José María, que es una de Charles Trenet, Que reste-t-il de nos amours, etcétera, etcétera. Que reste-t-il de nos amours, etcétera, etcétera, ¿no? Photophane vieux, ¿no? Algo así. Pero es que me gusta mucho. Entendí ayer por qué me gustaba Charles Trenet. Charles Trenet me gusta por una cuestión totalmente psicoanalítica. Y es que Charles Trenet y todas estas canciones de Charles Trenet son las canciones de los años 30, por lo tanto son del Front Populaire. Es la mer, les vacances, la mer, les vacances payées, etcétera, etcétera.
mi padre, que hizo la guerra con 17 años y que tuvo que salir a Francia al acabar la guerra, lo único que podía hacer era bailar con sus ex colegas, bueno, compañeros de armas y las chicas que conocía del pueblo. Entonces, cuando tuvieron que volver, Charles Trenet era como esa cosa que pudo ser y no fue, ¿no? Esa juventud truncada pero feliz, ese momento tan complejo que fue, pues, para algunos de nuestros padres y abuelos, ¿no? La Guerra Civil Española. Y entonces entendí por qué me gustaba, porque se la sabían, ¿no? Y cuando se veían, la mer o así, entonces ahora lo entendí, fíjate, casi 60 años, ¿no? Pero lo entendí. Me toca. Tu canción. Bueno, pero yo puedo confesar la primera que se me ha ocurrido cuando tú has hecho la pregunta, de manera involuntaria, sin reflexionar. Sí. Si hubiera reflexionado, hubiera buscado una canción, digamos, más digna. Y en cambio... Bueno, Charles Trenet no es que sea muy digno, pero en fin. En cambio, la primera canción que se me ha ocurrido es una canción de Adriano Celentano, la primera con la cual Adriano Celentano tuvo éxito, que el estribillo era con 24.000 baci, con 24.000 besos, felices pasan las horas. Ahora, yendo un poco más hacia la lectura ahora, y siguiendo con el cuestionario de Proust, ¿cuáles son vuestros héroes o heroínas de ficción? Bueno, mi héroe de ficción, yo solo tengo un héroe de ficción y nunca lo he traicionado. Nunca lo he traicionado. Porque a veces uno tiene un héroe y lo traiciona, cambia de héroe. Yo nunca he cambiado de héroe de ficción. Mi héroe es Sandokan. Mi héroe de ficción. Es que a mí me gusta mucho Stendhal, entonces yo creo que la persona amable y el que todos quisiéramos ser es Fabricio del Dongo, pero el que me encanta es Julien Sorel, porque es malo. Malo. Es ambicioso y acaba mal, claro. Pero Fabricio del Dongo es ese personaje maravilloso. Si alguien tiene alguna pregunta, si no, jo vaig preguntant, però si algú té, sobretot, aixequeu la mà i... És que no lo sabían todos. I la pel·lícula de tu vida. Lo que el viento se llevó, por supuesto. Porque yo quiero ser Scarlett O'Hara, Scarlett Johansson, y pensaba, también quiero serlo, evidentemente sin ningún éxito, sin ninguna posibilidad de éxito, pero yo creo que Scarlata es mi heroína absoluta. Creo que es una mujer libre, que es la que resuelve. Es la mujer fuerte, es la mujer libre, es la mujer que resuelve los problemas de todo el mundo. Es ella. Y ella es la que entiende al solo cuando ya no hay solución, que a quien quiere es a Clark Gable, que está maravilloso, bajando por la escalera en esta... Yo vi... ¿Puedo decir una cosa? ¿No? Sí. Yo vi la reposición muchos años después, ¿no? En el año 80 o no, antes, en el 78 o así, en gran pantalla de Lo que el viento se llevó. Entonces había muchas señoras mayores que iban, que la habían visto después de la guerra, ¿no? Cuando se estrenó en España. Y era en el cine Urgel, que ya no existe, súper gran pantalla,
y cuando hay la cámara que sigue a Clark, la escalera y baja y está Clark Gable recostado, las señoras se pusieron a aplaudir. Fue maravilloso. Fue como... que ya eran abuelas o madres como mínimo, ¿no? Fue fantástico. ¿Alguna película? Bueno, la película que quiero más es El Jeque Blanco de Fellini. Alberto Sordi volando por el aire, digamos, después de Sandokan viene Alberto Sordi. Bueno, todas estas preguntas eran para dar una vuelta, como has dicho antes, y ahora viene una más directa. ¿Cuáles son vuestros novelistas favoritos? Los novelistas favoritos. Los novelistas favoritos. Bueno, así, de bote pronto yo diría Dostoyevsky, si tengo que decir quién es el que más me emociona. Pero Balzac también me encanta, Balzac me gusta mucho. Balzac, Stendhal, yo soy muy francesa, pero también, como te decía antes, es muy difícil. Uno y una es muchos y muchas lectoras en la vida. ¿Por qué? Porque no sé si a ti te ocurre, por ejemplo, a mí Balzac no me ha gustado toda la vida y en cambio ahora me gusta mucho Balzac. Stendhal lo descubrí y acabó siendo parte de mi tesis doctoral. Pero antes estaba Thomas Mann, por ejemplo. Yo de muy joven me leí prácticamente todo. Recuerdo Tonio Kröger, una novela corta que me encantó, y después están los rusos. Y después, en un momento dado, comencé a leer novela americana del siglo XIX, Hawthorne, Melville, que me parecieron absolutamente increíbles. Bueno, Moby Dick es absolutamente increíble, increíble. Poder escribir esto en los años 60, creo, es de una modernidad que no nos lo llegamos a imaginar. O está Virginia Woolf, o está Joyce, yo qué sé, es que depende tanto a tantos momentos de la vida, ¿no? Perdón, Isabel, pero no vale. Esta pregunta tú tienes que escoger. Pero yo no puedo escoger. No puedo escoger, porque ahora te diría pero hace 10 años era imposible, era impensable. Que yo hace 15 años te dijera que me gustaba Balzac, hubiera sido una impostura. Hubiera sido una respuesta intelectual, no una respuesta de placer. ¿Sabes lo que te quiero decir? Porque hubiera dicho, no, me tiene que gustar Balzac, porque hombre, es tan importante. No, pero ahora me encanta. Lo disfruto. Tierno Galván tenía una frase que decía, más libros, más libres. ¿Qué opináis de esto? ¿Es verdad? ¿Más libros, más libres? ¿Cómo interpretáis esta frase? ¿Yo? Bueno, no, la verdad yo tiendo a reducir la biblioteca. Normalmente prefiero releer que leer. Y por lo tanto, muchos libros, aunque tenga la casa llena de libros, no sé dónde meterlos, pero muchos libros me crean un poco de vértigo. Mi ideal es un canon muy restringido, pocos libros, y leerlos y volverlos a leer siempre. Esto es mi ideal de biblioteca. Esto para la industria editorial, mal. Luego os preguntaré por esos libros que podríais recomendar para a lo mejor algunos de los asistentes. Les gustaría tener una pequeña guía. Al final hay una pequeña sorpresa que se ha preparado desde la BSM, que es una... No digo, pero está relacionada sorpresa. Con esto, Una sorpresa, no digo más. Por tanto, el más libros, más libres. ¿Cómo lo ves? Esto es muy serio. Porque es más libros, más libres, más arte, más libres, más inteligentes, más libres.
Yo creo que es real. Yo me pregunto, y esto me parece que es una pregunta muy fuerte y muy seria. ¿Realmente toda esta capacidad incluso de disfrute, no solo de conocimiento de la literatura como una parte de la cultura, ¿no? ¿Hace más libres? ¿Hace mejores? Yo diría que no, pero tampoco diría que no los hace, pero como ayer lo pensaba. ¿Por qué lo pensaba? Porque vi una película sobre Jess Owen, en la que estaba Leni Riefenstahl, en la que salía un personaje que era Leni Riefenstahl, en la que salía evidentemente Goebbels y tal. Toda esta gente eran cultísimos. Goebbels sabía perfectamente lo que estaba haciendo cuando robaba las obras de arte de las familias judías. Sabía lo que estaba vendiendo en Suiza, lo conocía, era fantástico en este sentido, y era un monstruo. No le hacía libre, le hacía un monstruo. Entonces, mi escepticismo respecto a la virtud ética o moral de la cultura es, digamos, amplio. Hay momentos en los que me sale el espíritu ilustrado propio de las jovencitas educadas en el liceo francés, en el que pensamos que está la ilustración y todas estas cosas, y después en otros días estoy siendo lo que los alemanes llaman una cultura pesimista, y pienso que todo esto en el fondo no tiene gran sentido y que la cultura es amoral, ni es moral ni es inmoral, es simplemente amoral. Me lo pregunto a veces, ¿no? Es una pregunta porque pienso qué derecho tengo a exigir, ¿no? Y me lo pregunto con los estudiantes, porque yo no doy fórmulas matemáticas, que ya me gustaría, porque me gustan mucho, pero yo transmito otras, o debería transmitir otras cosas, y pienso, ¿y qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo puedo seducirles? ¿Les seduzco por la virtud o les seduzco por el placer? Y yo optaría por seducirles por el placer. Pero se puede seducir, digamos, en parte por la virtud y en parte por el placer. Sí, no, sí, no necesariamente sí, sí. Solo digo, a veces no es una disyuntiva, como tú dices, pero la pregunta que me hago, ¿no? Hay personas que se seducen por el placer y otras por la virtud. Quiero decir que se puede compatibilizar. Sí, sí. Hace unos días, hablando con un compañero del Departamento de Economía y Empresa de la Pompeu, le hablé de esta sesión de hoy. Y entonces me dijo, mira, yo hace ya muchos años tomé la decisión que no leeré nada de ficción hasta el día que me jubile. Y entonces yo le dije, ¿y lo has hecho esto? Sí, yo hace ya muchos años que no leo ficción, y mi idea, a veces hay libros que me regalan, los voy ahí guardando, y mi idea es leerlo el día que me jubile. Y me dijo, bueno, ¿y cómo lo ves? Digo, pues espérate, dentro de unos días te lo diré. Porque voy a preguntar a personas expertas. ¿Qué le diríais? Bueno, yo estoy en esta fase de mi vida en la cual uno se pregunta, ¿me jubilo o no me jubilo? Por lo tanto, la pregunta es pertinente, Entonces, sí, claro, a veces me imagino que me voy a jubilar. Y entonces, cuando me figuro mi jubilación, ¿qué pienso? Que voy a dedicarme a leer más novelas, por ejemplo. Pues debo confesar que no. Me imagino mi jubilación como una fase muy activa de mi vida.
Incluso llego a pensar que haré jubilado todo aquello que ahora trabajando no puedo hacer. Y por lo tanto diría todo lo contrario, pero no lo sé, a lo mejor me jubilo y necesito volver a leer a Salgari, por ejemplo. No lo excluyo, pero no, ahora me imagino mi jubilación, ahora yo me veo jubilado como un emprendedor, como una ocasión para, digamos, tomar iniciativas. Ahora no, ahora me siento como atado. Me siento como un poco, digamos, dentro de unos protocolos. Bueno, el trabajo, lo que puede significar psicológicamente el trabajo, me veo atado. En cambio, la jubilación es este momento de liberación. Así lo veo yo, pero a lo mejor es una ficción, en el cual podré emprender cosas. Así ¿qué tipo de temas has dejado para cuando te jubiles? Mi amigo ha dejado la ficción, la ficción. Yo el cine. Pienso hacer cine. Cosa que no puedo hacer ahora porque tengo que dar clase, tengo que leer. Y en cambio, estoy esperando el momento en que pueda liberarme de esta obligación de leer y dedicarme a lo que me gusta, que es el cine. ¿Y tú qué le dirías? Además, tiene el despacho muy cerca del tuyo, este profesor. Ay, Dios mío. Li diria, home, no exagerem, puedes de vez en cuando, ¿no? No, yo no me puedo, como te he dicho antes, soy demasiado indisciplinada para poder pensar que yo ahora, si yo ahora tuviera que pensar que ahora no tengo tiempo de leerme prácticamente nada, como todos sabemos, pero si tuviera que pensar que yo me tuviera que dedicar ahora a leer libros de historia del arte y pensar, es decir, historias, ensayos, todo lo que tuviera que ver con mi profesión, entre comillas, y luego dejar, no podría. Me resulta inconcebible. Primero porque me extraña, viniendo de un colega de tu departamento, porque hay eso que los americanos llaman serendipity. Entonces, que you get whatever, de cualquier lugar puede salir, ¿no? La chispa. Con lo cual, nunca he pensado en lo que se puede estar perdiendo, decir, pero podía ser esto. ¿No? O podía mirármelo desde este punto de vista, o mira, ese creepy señor de Balzac, pues podríamos darle la vuelta. No lo sé. A mí me resulta muy difícil pensarlo. Y yo no sé lo que haré cuando me jubile, no sé si llegaré a tiempo de jubilarme, no sé lo que haré. Supongo que sí que leeré mucho, tengo muchas ganas de leer. Pero tú decías lo del cine, yo sé que hay una cosa que me gustaría hacer y que posiblemente nunca podré hacer. Yo creo que hay 3 cosas que me hubiera gustado hacer que no he hecho. Matemáticas, filosofía y música. Música nunca he hecho. Filosofía algo y matemáticas hice muchas hasta los 18 años, hasta que un día dije, hasta aquí ya no entiendo más. Se finí. Pero esto, si me dijeran, ay, mira, pues ya hay muchas personas que lo hacen, que aprenden música cuando se jubilan y pueden. Pero claro, el problema es que ya eres muy mayor y tu cerebro no controla, no puedes. Es decir, yo no me podría poner a tocar el clave bien temperado, ¿me entiendes? Es lo que me gustaría hacer. Entonces, pues no sé, me gustaría ir a más conciertos, ir a museos a ver exactamente una cosa que quisiera hacer, que quisiera ver, y solo ir a ver esto y después irme. Eso es lo que me gustaría hacer. Ahora estaba pensando, cuando decías esto, mi padre, que la semana que viene hace 93 años, lleva casi 35, más de 35 jubilado. Es decir, que
La esperanza de vida va Sí, aumentando. sí, claro. Y la jubilación pasa a ser una etapa, antes era una etapa casi residual en la vida y ahora pasa a ser otra vida. Por tanto, Eso es, claro, claro. sí. Entrando ya, estamos ya acercándonos a la recta final, pero bueno, nos quedan unos 20 minutos, lo digo por si alguien quiere plantear alguna cuestión, algún interrogante, algún tema. Pero pensando en personas, posiblemente aquí en la Barcelona School of Management puede haber personas que están, de hecho en la audiencia tenemos personas que están en el mundo del marketing, de las finanzas, la comunicación, mundos diversos, ¿no? Profesionales, ejecutivos, ejecutivas de empresas, bastantes en el sector público, la universidad. Para una persona que a lo mejor a raíz de esta semilla, ¿no? de felicidad que tenemos hoy, pues una persona que dijese, hombre, pues me gustaría leer algo. ¿Por dónde le diríais que empiece? De hecho, el regalo que tenéis después está algo relacionado con esto. Pues, ¿qué le diríais? ¿Puedo aconsejar un libro? Por ejemplo. Un amore de Dino Buzzati. Un amore, Dino Buzzati, traducido al español, seguramente me parece que también al catalán. Un amore, Dino Buzzati. Dino Buzzati, Un amore. Yo no lo he leído. Lo voy a tener que No, leer bueno, ahora no, mismo. no, Dino Buzzati es famoso por otras novelas, El deserto dei Tartari. Esta es una novela menor, entre comillas. Pero yo creo que para empezar a meterse en la literatura, hoy, los que estamos aquí, hay que empezar por esta novela. En otro contexto, pensaría en otra cosa. Si estuviéramos en la Central, por ejemplo, en la universidad, en mi universidad, diría La vida nueva de Dante. Pero aquí creo que es más apto Un amore de Dino Buzzati. De hecho, eres especialista en Dante, es una de muchas de tus publicaciones, de tu actividad. ¿Y Dante qué es lo que te apasiona de Dante? Todo. Pues bien, creo, no sé, es una pregunta complicada de 30 segundos que me apasiona de Dante. Bueno, es que no sé, escoge... ¿Tienes tiempo? ¿Tengo tiempo? Sí. Muy bien, entonces escojo un verso al azar, dos versos al azar. Libertà va cercando, che sì cara, come sa chi per lei vita rifiuta. Libertad va buscando, tan preciosa como solo sabe el que por ella renuncia a la vida. Versos del Purgatorio, Purgatorio 2. Y esto me parece una idea esencial y fundamental. ¿Qué es lo más importante que tenemos? La libertad. Pero solo sabe lo que vale la libertad el que por ella está dispuesto a renunciar a la vida. Todos los demás que no están dispuestos a renunciar a la vida no lo saben. Esto a mí me parece una idea de una profundidad extraordinaria. Por ejemplo, me apasiona por esto, porque tiene versos deslumbrantes como este. ¿Y en tu caso algún posible libro o Para- más de uno que pudieses decir? Seguramente depende mucho del momento vital de cada Sí. persona, no es lo mismo la adolescencia que la... Pero, a ver, así un libro, no estamos hablando de los clásicos, ¿no? Haciendo la broma, ¿no? Decir, la Ilíada, empecemos por la Ilíada. ¡Hala! Que, por cierto, empieza por la palabra cólera. Que el Cólera. texto fundacional de nuestra empiece por la palabra cólera, porque Sí. es increíble. Nos tendría que dar mucho que pensar, ¿no? Sí. Claro, estamos en la primera palabra del primer verso de muchos cantos, pero bueno. Pero, no, yo, mira, un poco lo que tú has dicho antes con la canción, con el siglo I que te ha venido a la cabeza y tal, yo esta noche pensando, he cogido un libro
que es pues, uno que estaba por aquí, aquí está, que os lo recomiendo. Yo he hablado de París, que yo me iría a París y todo esto, ¿no? París es una ciudad maravillosa, París es una ciudad absolutamente literaria. Barcelona lo es, una gran ciudad literaria, pero París es una ciudad literaria por antonomasia, pero un París que yo nunca había leído en un texto, que es el de Patrick Modiano, Dora Bruder. Es este librito, es Patrick Modiano que rehace, no es ni siquiera es una novela y no lo es, rehace a partir de un diario de 1941 que cae en sus manos, la historia de Dora Bruder, una persona que existió, una muchacha de 15 años que acaba en Darcy, en el lugar en el que se concentraba a los judíos franceses y que iban de ahí a los campos, y él retraza las informaciones sobre, a partir de una noticia de 1941 que es chica joven, chica de 15 años, rubia, vestía tal y tal, se ha perdido entre los bulevares XY, los bulevares del barrio 18, del 18e arrondissement, es decir, un barrio pobre, digamos, ¿no? Clignancourt, etcétera, etcétera. Entonces, él cómo retraza, lo encuentra en el año 65, unos años también importantes por cómo mete, ¿no?, las cuestiones de de Argelia y todas estas historias, ¿no?, y cómo retraza al final qué ha pasado con esta mujer, con esta chica, con su familia, etcétera, etcétera. Y entonces cuando caminas por París, porque él va retrazando, decía, aquí estaba el internado donde esta chica estaba y tal, y decía, ahora hay este cine, no sé qué, no sé cuántos. Y de golpe ves este París completamente, un París terrible, el París de los años 40, que encoge el alma. Pero es fantástico, y además yo le escuché a él cuando le dieron el premio Nobel en una entrevista en France Culture, ese país tan maravilloso como Francia, que tiene una radio pública que solo hace cultura en programas llamados France Culture, que le hacían leer partes del libro, ¿no? Y era un magnífico lector de su obra, lo cual no es fácil. No es fácil. Pues es una manera, es un poco triste. Para la Navidad es un poco triste. Quiero decir que cuando llegue la primavera se puede ver, ¿no? Pero es una novela, es una pequeña narración, es espléndida. Pero esto era de las últimas cosas que había leído, o de Arthur Schnitzler, la señorita Elsa, que es todo discurso interior de un episodio decadente de la sociedad vienesa, en la que para redimir la deuda de un padre, el padre se dirige a un marchante de arte, y este marchante de arte le dice: yo te doy el dinero para redimir tu deuda si me dejas ver a tu hija desnuda, Fräulein Els. Entonces es el discurso interior de Elsa, de saber si tiene o no que acceder a la petición del padre, que para redimir a la familia económicamente la deja, de hecho, violar visualmente por un marchante. Es fuerte, pero es un discurso interior increíble. Y para la Navidad, un libro que nos deje bien, que nos deje bien una vez lo hemos leído. Esto, La Cartuja de Parma, libro maravilloso, es decir, pasa de todo,
y además todo el mundo quisiera ser, yo creo que era Sartre que decía, admiramos a Sorel pero queremos ser Fabrice del Dongo, ¿no? Y Clelia, y entonces estos amores, son desgraciados los amores, ¿no? Pero uno les quiere tanto al final. No, yo aconsejaría Los Tres Mosqueteros. Ay, sí, esto también está muy bien. Es un libro extraordinario. Sí. Y, Rafael, antes has hablado de libros releídos, que hay varios libros que debes haber releído algunas veces. Sí, ¿Hay alguno que nos puedas decir? son cada vez más los libros que releo. Pero aquí el problema es si es posible releer hoy que leemos tan deprisa y que saltamos de un libro a otro, si es pensable, se puede pensar en la relectura. Entonces, por ejemplo, un clásico es un libro que siempre la Ilíada uno siempre se la va a leer, si no toda entera, fragmentos. Sí. Por ejemplo, entonces, en nuestros hábitos de lectura, acostumbrados a la pantalla y a las redes, es posible, tiene sentido releer. Si la respuesta fuera negativa, o sea, si la pulsión a releer se hubiera eliminado, anulado, entonces no tendríamos clásicos. O sea, el concepto de clásico hoy es posible que no funcione, que no tenga sentido. Es posible que Internet haya destruido los clásicos. No digo que es así, digo, podría ser así, en el sentido de que a nadie pienso en los más jóvenes, a los mejores, los que tienen mi edad, siguen releyendo, pero los más jóvenes, acostumbrados a leer deprisa, acostumbrados a leer interrumpiendo constantemente la lectura. Porque tú lees en el bar, en el semáforo, en el metro, y luego en cualquier rato libre lees, interrumpes. Entonces aquí algo se ha perdido. Justamente este salto hacia otra dimensión, a la cual tú vuelves cada vez que la necesitas. Entonces, tú estás hoy estamos constantemente leyendo, sin leer nada. Esta es mi preocupación. Una pregunta. Entonces, estaríamos de acuerdo quizás que para leer se requiere también una cierta predisposición anímica determinada, ¿no? O sea, un ánimo determinado al ser un acto individual con un algo, parece como que hace falta un estado emocional concreto. ¿Puede ser? No, yo contestaría... En esta sociedad de tanta interrupción, de tanta aceleración, Sí. es como que el encuentro con un libro y poderlo releer o no, o leerlo, parece como que haga falta un momento determinado, un estado determinado, emocional, mental, de predisposición, ¿no? Es como que, y eso es lo que a veces parece como que a muchos les cuesta encontrar. Multitasking, ¿no? Estamos acostumbrados al... Exacto. Yo creo que los estudiantes cada vez están hablando, están mirando el Twitter, el WhatsApp, están haciendo 8 cosas a la vez, pero no profundizan en ninguna. Que igual te referías a esto. A esto incluso diría que las novelas que se escriben hoy en día se escriben para un lector distraído y que va interrumpiendo constantemente la lectura. Están pensadas para este tipo de lector, que tú puedes leer olvidándote lo que has leído antes, porque no importa lo que has leído el capítulo anterior. Incluso la poesía también, el tipo de poesía que se publica ahora también es como diferente a la de antes. Yo creo que no hay que mezclar la poesía con la literatura. Primero porque además yo creo que la poesía es otro tipo tú has empleado la palabra predisposición, no sé si es la palabra que yo emplearía, pero es otro tipo de relación con la palabra, ¿no? Y con la imagen, en el fondo también, ¿no? Pero la cuestión es que, a pesar de que
estemos en una conversación jovial, hagamos bastantes ironías. Y leer es una cosa muy seria. Leer es una cosa muy seria. Leer no es consumir páginas con unos signos gráficos en un cierto orden, con una cierta sintaxis y gramática. Y ni siquiera es consumir una historia, que dices, ay, me he quedado cuando está a punto de hacer algo, pero ahora tengo que dejarlo porque empieza la clase, por ejemplo. Eso es un viaje de un orden completamente distinto. La lectura es un encuentro, es una operación intelectual, es una operación espiritual, y no utilizo esta palabra demasiado a menudo, en la que hay muchísimas cuestiones que entran. No es simplemente el consumo de lo escrito. Yo creo que ahora se deben escribir más libros que nunca. Y mira que en el siglo XIX se escribían libros, pero por un tubo. No somos conscientes de la producción, ¿no? Entonces, evidentemente todos son libros, pero hay dos cosas que yo creo que, dos palabras que las veces que nos hemos visto con Rafael y con los amigos, dos palabras que son conceptos que responden a esa seriedad y a esa profundidad y a ese peso, que son el del fetiche, el libro como un objeto, como un fetiche, como algo que significa que es un signo de algo más, y luego el ritual. Cuando Proust se sienta a leer en el fondo de un laberinto, se sienta a leer en el fondo de un laberinto porque busca un lugar en el que incluso ni siquiera acaba oyendo las campanadas que él dice, las campanadas por detrás del cielo. ¿Te imaginas qué imagen tan bella? Las campanadas por detrás del cielo que le indican cuándo tiene que ir a la casa a cenar, ¿no? Hay un ritual, uno deja de pensar si ha puesto esto en la web para ver si los estudiantes lo han visto, o ya ha sacado una cosa del congelador, o, ¿sabes? Hay una concentración, hay una inversión de todo nuestro ser que no es fácil, y eso es leer, ¿no? El encuentro con la literatura. ¿Sí? Teniendo en cuenta lo que están hablando recién, una pregunta quizá un poco más fenomenológica. Yo estudio marketing acá en Barcelona School of Management, y mi pregunta es si la lectura de calidad, entendida como libros que no sean de autoayuda o Harry Potter o el Twitter o Facebook, no se ha convertido en estos últimos años quizás en algo casi de élite. Y si es así, ¿qué pasa con el resto de la... ¿sí, o de élite? Élite. Sí. ¿Qué pasa con el resto de los ciudadanos? El ciudadano medio que convive, que vota, con el que tratamos todo el tiempo. Sí. ¿Qué sucede si la lectura ¿hay forma de reemplazar ese resultado? Son tres preguntas. Yo te diré una, y es, a ver, te lo diré, pero te contestaré indirectamente a una de tus preguntas, la del elitismo. Yo creo que en fin, no soy como muy proclive a las teorías de la conspiración, ¿no? Pero digamos que esta lectura que despierta el espíritu crítico, ¿no? Siempre es potencialmente transgresora, con lo cual cuidado con eso.
Y otra de las cosas, que es así que te voy a contestar indirectamente, y verás cuál es mi postura política. Tú piensas en los años 60. En los años 60 en Turín, Claudio Abbado, Maurizio Pollini iban a tocar, a hacer ópera a las fábricas. Llevaban las óperas de Luigi Nono, es decir, música contemporánea, que hoy no se escucharía en el liceo o con dificultades. Y las llevaban a las fábricas, y era eso, era llevar esa cultura de absoluta élite, puesto que era incluso élite de la élite, a donde hay que llevarlas. Nuestra responsabilidad es saber despertar el placer por eso, sea donde sea, y no conformarnos con Telecinco, Gran Hermano, estas bazofias a las que estamos sometidos, o a la mala literatura. ¿Por qué pensar que un texto complejo, un texto difícil, sí, ¿por qué no reconocer que es difícil? Pero ¿por qué no puede emocionar? ¿Por qué no puede emocionar a alguien? ¿Por qué si Raffaele no cuenta 3 versos de Dante en donde sea y no va a emocionar? Es decir, no tenemos que conformarnos con esto. Yo puedo intentar no convencer, sino simplemente orientar, seducir a personas no demasiado cultas ni favorecidas socialmente, para poder al menos disfrutar de un cuadro complejo, por ejemplo. ¿Por qué no? Esta es mi responsabilidad. Las cosas no están ahí para que sean para unos y no para otros. Esto es, ¿cómo lo hacemos? ¿Que es difícil para nosotros? Pues claro, pero Mi proyecto trata de eso. pues así me gusta. Así que, Estamos ya casi en el final, no sé si hay alguna pregunta, si no yo les pediría a los dos si hay alguna pregunta relevante que creéis que no ha salido, o algún comentario que queráis hacer, así para ¿Y finalizar. tú qué lees? Yo le decía antes a Rafael, si tuviese que recomendar 2 libros, era El varón rampante y Gog. Son mis 2 libros preferidos. Y Súper. película, 2001, Una odisea en el Sí, espacio, también, claro. pero solo los 5 primeros minutos. Sí, porque el final es un poco un rollo, Es ¿eh? la historia de la vida, en los 5 primeros minutos la he visto, Sí. además está en el YouTube, la veo pues muy periódicamente, la escena del mono. Sí, sí, sí. Pero bueno, aquí Bueno, tenéis que explicar vosotros. no, sí, vale. El Barón Rampante es un gran libro. Yo también lo aconsejo. Además, es un libro justamente sobre la escritura, la lectura. El Barón Rampante es la historia de un hombre el cual decide vivir encima de un árbol. Y todo lo hace encima de un árbol. Y tiene muchas peripecias y aventuras, pero siempre encima de un árbol, de los árboles. Y esto le da una perspectiva desde fuera y desde arriba sobre el mundo, que es un poco lo que Calvino quiere sugerir, que nosotros podemos mínimamente entender algo del mundo si conseguimos situarnos un poco por encima. Si estamos dentro no entendemos nada. En cambio, si conseguimos levantarnos, aunque sea los pocos metros del árbol, es una perspectiva que nos permite controlar, ver, sobre todo entender. Y además hay unas páginas sobre la escritura que cada vez que yo las leo, es uno de los libros que releo, emocionan. Lo aconsejo, yo también, este libro de Calvino. Pero no, yo quería hacer una pequeña reflexión sobre lo que ha dicho el compañero, que si lo he entendido bien estudia marketing, ¿verdad? Marketing digital. Por lo tanto, aquí tenemos un problema, el mercado. El marketing es el mercado, y el mercado lo que busca es el provecho. Por lo tanto, tiene éxito lo que se puede vender y produce ganancia. Mientras
Mientras los medios públicos, la televisión sobre todo, sobre la cual yo comparto el juicio de Pasolini, que es un instrumento de perversión, Sí. la televisión. Entonces, Absoluto. la televisión apela a las pulsiones más bajas, más elementales, y por lo tanto animaliza un poco al público y quita la posibilidad de provocar el público, a las personas, con productos un poco más serios, un poco más articulados, profundos. Es muy difícil, en una situación en la cual el mercado lo controla todo. Es muy difícil consumir productos que tengan seriedad y profundidad. Yo, a pesar de todo, sería optimista. O sea, Internet, las nuevas tecnologías han creado otros hábitos de lectura. No hay que confundir Internet con la televisión, lógicamente. Y aquí es importante lo que decía Isabel al principio. O sea, nosotros cuando leemos no conversamos. Para leer uno tiene que estar solo consigo mismo. Por ejemplo, Proust que se mete en el fondo de un laberinto. En cambio, las redes son estructuralmente interactivas. Frente a una pantalla nosotros siempre estamos preguntando y contestando. Todo esto impide que haya una profundización, porque estás constantemente estimulado por otro, estimulado a contestar, a preguntar. Pero yo insisto, soy optimista, quiero decir, desde aquí no viene necesariamente ignorancia e incultura. Es posible construir una sociedad culta, virtuosa, con estos elementos, con estos instrumentos. Ahora, el problema es entrar dentro de este sistema y de estos nuevos lenguajes virtuosamente. O sea, con cosas interesantes, bonitas e inteligentes que decir y sobre las que conversar. Muy bien, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta más y si no, si queréis hacer algún comentario más, si no, pues os pediría pues, un aplauso.